Buenas tardes, el profesor Alidio Sánchez, profesor de física. En este momento tenemos aquí una tabla de datos, una tabla de datos, velocidad, tiempo. Esta tabla es para que grafiquemos, hagamos una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Tomamos estos datos que tenemos aquí, realizamos un sistema, ¿verdad?, cartesiano o un plano cartesiano en el cual vamos a graficar cada uno de esos puntos. Que está la gráfica realizada. Debemos colocar el nombre de la gráfica. Aquí lo tienen: gráfica, velocidad, tiempo. En el eje Y vamos a colocar la magnitud que estamos usando y la unidad. Es velocidad en kilómetros por hora. Eso va en el eje Y. Recuerden que siempre vamos a graficar las distancias, las velocidades y el tiempo en el eje Y. Velocidad, distancia y aceleración, y el tiempo solo en el eje X. Esta gráfica que estamos observando aquí es una gráfica, si me preguntan a mí qué movimiento es, qué tipo de movimiento, es un MRV. ¿Cómo lo sé? Está cambiando la velocidad. Aquí podemos verlo. Primero era 0 al inicio, a medida que el tiempo ha ido pasando, ¿verdad? A medida que el tiempo ha pasado, podemos ver que aumenta la velocidad. En este punto se mantiene constante la velocidad y luego empieza a disminuir la velocidad. Es un MRV por tramos. Vamos a observar la primera parte. Desde 0 a 6 horas tenemos que la recta, la figura que se forma es una recta continua hasta que llega a 9, a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Ahí cambia la velocidad. Entonces, en este tramo, de aquí a aquí tenemos un MRV. En este tramo que está aquí, entre 6 y 8 horas, podemos observar que la velocidad no cambia, ni aumenta ni disminuye. Eso nos dice entonces que si no hay cambio en la velocidad, eso es un movimiento rectilíneo uniforme, porque ahí no hay aceleración, y la aceleración es un cambio de velocidad. Luego, entre 8 y 11 horas, vemos que ahora comienza a disminuir la velocidad. Y entre 11 y 12 horas, la velocidad disminuye hasta que llega a 0. Es decir, el objeto se detiene, regresa a una velocidad de 0. En una gráfica BT, el área bajo la curva en una gráfica BT es igual a la distancia recorrida. Eso es una condición que se va a presentar para la gráfica velocidad en función del tiempo. ¿Qué es eso de área bajo la curva? Volvemos de nuevo a nuestra gráfica. Observamos. ¿Qué es lo que llamamos curva? Curva es toda el área que va a estar limitada por el dibujo de la gráfica y el eje X, es toda esa área que se va a formar allí. Esa área, si hacemos el cálculo de toda esa área, resulta que es igual a la distancia recorrida por el móvil, cuyos datos generaron esta gráfica. En ocasiones nos va a resultar que es una figura que es irregular.
debemos dividirla en trozos. Esos trozos los vamos a dividir en partes que puedan formar figuras que conozcamos, de las cuales sepamos cómo sacarle el área, cómo calcularle el área. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a dividir por trozos en la siguiente parte.